en dado caso de que no, pues, no se pueda conectar, pues comparto la grabación. Entonces, pues me alegra mucho pues tenerte en este espacio, Andrés. La idea del día de hoy es que podamos dialogar un poco alrededor de pues el concepto de ciudadanías comunicativas y pues cuál es el enfoque pues de reflexión de este curso particularmente. Entonces, pues lo primero que quiero compartirte es quién soy yo. Entonces, pues yo soy Paola Rodríguez Vargas, yo soy comunicadora social y periodista, bueno, con casi 20 años de experiencia en el campo de la comunicación y un poco más de 8 años de experiencia en la docencia universitaria. Inicialmente, pues mi enfoque de trabajo estuvo más orientado hacia a la comunicación organizacional. Trabajé 10 años en la Universidad Nacional de Colombia en la parte de comunicación organizacional y ya posteriormente, en el año 2017, digamos que empecé como mi carrera en la docencia universitaria, acompañando distintos cursos relacionados con comunicación, pero también con el tema de responsabilidad social universitaria, ciudadanía, desarrollo social. Entonces, pues digamos que este tema relacionado con la ciudadanía es un tema que a mí particularmente me ha gustado mucho y lo he trabajado bastante porque digamos que considero que la comunicación eh, juega un rol bastante importante en ese ejercicio de la ciudadanía. Entonces, pues esa soy yo, pues yo no sé si tú de pronto me quieras contar un poquito sobre ti, ya que estamos solo los dos, pues que me cuentes a qué te dedicas, por qué escogiste ver este curso, qué es lo que te llama la atención de este curso y que podamos hacerlo así como más charladito. Profe Paola, no, pues qué chévere, muchas gracias. Pues primero por darme la oportunidad igual también de conectarme solito, no sé cómo son como las dinámicas ahí de la universidad. No sabía que había quedado yo solo pues también en el curso, pero bueno, pues sí, aquí estamos tú y yo. Pues gracias igual también como por el espacio, qué pena de verdad no me pude conectar, digamos que porque son como tres materias que tengo, cuatro. Trato de dejarlas como separaditos los tiempos, como para poder responder con todas. Y yo había dejado esta después del primero. O sea, ya me iba a poner este fin de como a revisar la plataforma y lo que me tocaba hacer. Eh, entonces, pues qué pena contigo por eso de pronto no haber visto el chat. No, no te preocupes, no te afanes. Yo comprendo y yo sé que a veces entre tantos cursos que tienen inscritos, pues se priorizan exactamente como tú lo dices por un cronograma y no pasa nada, sino que pues eso, sí, sí te cuento que este curso en este periodo no está sino solo inscrito tú, pero digamos que eso también facilita mucho ponernos de acuerdo, poder llegar a acuerdos en términos de cuándo podemos realizar los otros encuentros y hacer la cuestión así un poquito más charlado. ¿No me contaste a qué te dedicas, Andrés? Sí, sí, voy. Entonces, estoy tratando acá como de prender. A ver, espérame, a ver. Ya. No sé si estás viéndome. No, no te veo. Ah, ya es que está puesto el cosito. Listo. Ya, listo, profe Paola. Bueno, justamente me cogiste aquí trabajando. Bueno, no trabajo adicional. Yo soy publicista, yo estudié mercado y publicidad, digamos que esa es como la profesión que tengo. Pero pues realmente a mí lo que me apasiona es como todo el tema de la conducta humana, la psicología, todo el tema de la filosofía, además estudié un poco de filosofía en Perú también.
y pues ahorita estoy acá pues muy interesado en la psicología comunitaria como maestría porque veo que es como una de las alternativas o de las opciones como para poder aportar realmente pues a este desorden de sociedad a veces en el que vivimos. Entonces pues aquí me tienes. Digamos que de cierta forma la psicología llegó a mi vida como en esta etapa del 2022, más o menos, 2023, que vengo como haciendo como cositas, como te digo, más como desde estos gustos más empíricos también, más de esos gustos de estos gustos y más me he puesto como a estudiar de una manera un poco más empírica como los temas, un poco más autodidacta, pero pues bueno, yo dije, vamos a hacerle una como con la maestría y pues me ha encantado realmente y pues ya terminando pues escogí también esta clase porque pues como ves me dedico al tema de la publicidad y ahorita últimamente pues he estado muy dedicado también al tema de las comunicaciones, ¿sí? Entonces, trabajo en una ONG que lleva ya 18 años, que trabaja pues con comunidad LGBTIQ+. Soy como de los únicos heteros allá en el trabajo. Dicen el hetero aburrido, pero pues he aprendido cómo a trabajar pues con esta comunidad y todas las luchas que llevan, además que son pues personas que realmente pues su trabajo social ha sido pues bien atropellado, por decirlo de alguna forma, y digamos que hay una deuda como histórica también con estas poblaciones. He aprendido bastante, aunque pues particularmente pues mis gustos o mi trabajo social ha estado destinado como más en otros temas, otras cosas, un poco más en el tema ambiental, un poco más en la relación familia, colegio, sociedad, por ejemplo. He entrado como a explorar allí también un poco ese tema, la reducción del machismo, todo el tema de nuevas masculinidades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso más como hacia lo personal, pero pues en lo laboral, pues me vinculé a esta ONG y pues ha sido como un aprendizaje completo y es lo que me tiene pues por aquí también trabajando y haciendo cosas. Y pues muy un poco también unido hacia ahorita en estos tiempos como la política, ¿no? También aprendiendo un poco, pues, cómo hacer para incidir de alguna u otra forma, pues, con esto, ¿no? Entonces también por ahí inscribí una materia de políticas públicas y todo este tema. Ahí tenemos un colectivo con unos amigos que justamente es donde estoy por acá, donde en Ricaurte tratando de imprimir unas cosas, bueno, esto salió un poquito mal, de un colectivo político que tenemos, pues para poder aportar ahí como a las reformas sociales y demás ahorita lo que está sucediendo. Entonces, pues en esas estamos, profesora. Súper, súper. No, entonces digamos que estos temas tú los tienes más que claro y qué chévere porque vamos a poder dialogar justamente desde esos lugares, ¿no? Desde el lugar pues, de la experiencia, desde ese activismo que tú realizas también, pues cómo es que se entiende esta idea de las ciudadanías comunicativas. Entonces, pues Sí, si quieres, yo te voy a contar un poquito sobre los contenidos del curso en el sentido de, pues, bueno, ¿por qué hablamos de ciudadanías y por qué ciudadanías comunicativas? Entonces, pues lo primero, pues un poco separando como el concepto de ciudadanías comunicativas y nos vamos primero como a observar cuando hablamos de ciudadanía, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Y sí, entonces, bueno, desde la antigua Grecia tú sabes que ya pues se hablaba de una idea de participación, de preocuparse por los asuntos de interés común y entonces Aristóteles ya empezó a decir, no, pues el ciudadano no lo es por habitar en un lugar determinado, sino que lo es justamente por participar en la administración de justicia y en el gobierno por involucrarse, ¿no? Y entonces, pues desde allí ya se ha empezado, digamos que ya el concepto fue evolucionando pues tú sabes que en estos modelos en este modelo de sociedad que tenemos, pues se ha ligado mucho la idea de la ciudadanía desde el cumplir unos deberes y ejercer ejercer o hacer que se nos garanticen unos derechos, ¿sí? Y es aquel que se involucra se involucra y participa, ¿sí? Entonces, más allá de la idea de los deberes y los derechos, pues este curso lo que nos lleva es a un poquito más allá, ¿no? Digamos que romper la idea de que la ciudadanía únicamente está relacionada con el hecho de soy mayor de edad, tengo mi cédula y puedo ir a votar, sino que yo de alguna manera me intereso por los asuntos de interés común y me involucro en las apuestas
pues tienen como interés poder transformar o poder incidir. Entonces, pues hay distintos movimientos ciudadanos hoy en día y pues afortunadamente digo yo, nuestra generación ha podido ser testigo de distintos movimientos en defensa de muchísimas causas. Tú hablabas ahorita de la causa LGBTIQ+, que es un movimiento también, ¿no? Entonces, y que es un movimiento que se da justamente para exigir la inclusión de estas comunidades, ¿no? El hecho de que no sean invisibilizadas e invisibilizados, bueno, que ellos puedan realmente tener escenarios de participación. Entonces hay muchos ejemplos de movimientos ciudadanos, el movimiento estudiantil, el movimiento en defensa del campo, del sector agropecuario, el movimiento en defensa de los derechos de las y los trabajadores, y así sucesivamente. Y esto no es que pues ahora es que digamos que se esté dando ahorita, sino que pues los teóricos de movimientos sociales nos cuentan historias pues desde los primeros movimientos obreros cuando se empezaron a organizar las y los trabajadores en las grandes empresas, en las grandes industrias, para defender sus derechos, y así el movimiento de las sufragistas, por ejemplo, y muchos otros movimientos que poco a poco, digamos que fueron dejando un legado en términos de bueno, si usted quiere transformar una realidad concreta o algo con lo que usted no se siente cómodo, pues usted tiene que movilizarse y tiene que encontrarse con otras y otros para poder tener pues una incidencia real. Entonces, ya luego pasamos a hablar de cuál es la perspectiva comunicacional de esa participación ciudadana. Entonces, esa perspectiva comunicacional es importante. Bueno, yo creo que tú también lo tienes muy claro, pero pues vale la pena, digamos que recogerlo acá. Y es que cuando hablamos de comunicación, no solo nos referimos a las herramientas que se utilizan para hacer comunicación, ¿sí? Anteriormente, se relacionaba lo comunicacional únicamente con el uso de medios para, entonces, la prensa, la radio, la fotografía, la televisión, para difundir una información relacionada con un hecho X o Y. Digamos que también en ese sentido, la comunicación como campo, como disciplina, también ha venido evolucionando afortunadamente para nosotras y nosotros los comunicadores, en el sentido de que la comunicación es algo muchísimo más amplio que solo una herramienta, ¿sí? Entonces, particularmente en mi caso, yo la entiendo como un proceso, y es un proceso que es transversal, que se apoyan algunas herramientas, sí, pero que no son el centro. Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos de acciones, hablamos de prácticas desarrolladas por ciudadanos y ciudadanas con el objetivo justamente de incidir, de poder tener esos intercambios comunicativos, de poder llamar la atención en las distintas esferas de la sociedad frente a algo que no gusta, frente a algo que molesta, frente a algo que consideramos se debe cambiar, frente a algo que en lo que coincidimos las ciudadanos y las ciudadanas, los colectivos, los grupos de personas, ¿no? Y entonces, esas prácticas que yo digamos que recojo el concepto de prácticas comunicativas, pues se empiezan a presentar desde la ciudadanía para tener ese nivel de incidencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de prácticas comunicativas en el ámbito, por ejemplo, en los movimientos sociales, no solo hablamos de lo que hacen los movimientos sociales para expresarse en redes sociales o para salir en una noticia en televisión, sino se trata de todas esas prácticas, de todos esos intercambios que el movimiento, las personas que conforman o los colectivos que conforman ese movimiento desarrollan para llamar la atención. Entonces pongo normalmente el ejemplo de lo que ocurrió en el año 2011, en el año 2011 con la recordada Mesa Amplia Nacional Estudiantil OMANE.
¿sí? Que digamos que al ser un movimiento estudiantil, un movimiento juvenil, desarrolló una serie de prácticas comunicativas que fueron muy interesantes en el sentido de que lograron el objetivo de llamar la atención de esos grandes medios, de la sociedad en general, ¿sí? Y eso permitió pues tener un nivel de incidencia que frenara la reforma a la ley 30 en ese momento, que era pues esta reforma que pretendía pues continuar como en ese camino de privatización de la educación pública, del lucro en la educación. Entonces, ese movimiento, digamos que volviendo a lo comunicativo, desarrolló una serie de acciones. Entonces empezaron a implementar carnavales, besatones, abrazatones y toda una serie de acciones que tenían un componente comunicacional muy fuerte. ¿Por qué? Porque estaba llevando un mensaje, estaba logrando una incidencia. Entonces ahí es cuando ya la perspectiva comunicacional de la participación ciudadana como que se lleva como a otro nivel o a otras esferas desde las cuales también se está pretendiendo pues lograr un nivel de incidencia. Por supuesto que esto acompañado de procesos organizativos, ¿sí? Digamos que si bien es cierto, surgieron situaciones espontáneas o algunas acciones que algunos colectivos de manera no tan cercana al movimiento desarrollaron, pero particularmente este movimiento pues, de la Mesa Amplia de la MANE, justamente lo que logró fue poder convocar a sectores de jóvenes y colectivos de todo el país, de todos los sectores sociales y políticos, en un objetivo común, y ahí está el éxito de ese movimiento. Pero además de eso, el otro éxito del movimiento fue justamente cómo utilizaron acciones de incidencia ciudadana comunicativas que pues lograron llamar la atención de los grandes medios y de los sectores pues poderosos de nuestra sociedad. Entonces, bueno, entonces es importante pues seguir recalcando en la idea de que la construcción de la ciudadanía sigue siendo y va a seguir siendo esencial en en las democracias modernas, ¿sí? Porque no solo va a otorgar sentido al régimen político, sino que también a los valores democráticos que van a sustentar una sociedad. Entonces, se enfatiza en que estos temas requieren un enfoque pues interdisciplinario que integre múltiples dimensiones. Entonces, la importancia de que la gente cada vez se haga más consciente de la responsabilidad que tiene con su contexto, que tiene con su entorno y el poder también que tiene en sí mismo de lograr un nivel de incidencia si decide hacerlo, si se organiza, si se encuentra con otras y otros, si llegan a unos acuerdos mínimos cuando pues, el objetivo central es el mismo. Entonces, a mí me gusta mucho recoger una frase de un profe de la Nacional, de un profe egresado de la Nacional, de un politólogo de la Nacional que se llama Jaylor Espinel, que en un libro que escribió sobre la política pública distrital de comunicación comunitaria que se hizo por allá en Bogotá en los años, al inicio del año de la década del 2000, él escribió allí hablando de la importancia de esa política y de las reflexiones, digamos que conceptuales que le suscitó como el análisis de esa política. Él decía allí en su texto que todo acto social es comunicativo y todo acto comunicativo es en esencia un acto político. ¿Por qué? Justamente por esto que venimos hablando, porque cuando yo desarrollo una acción, la que sea, que pretende comunicar, que pretende tener algún nivel de incidencia, ya de por sí esa acción es política, porque pretende y tiene la intención de transformar una realidad concreta. Entonces, allí el potencial que tiene la comunicación, que como lo digo, no solo se limita al uso de una herramienta, sino que también tiene que ver con procesos de disenso, de consenso, de diálogo y debate, de organización de estos procesos, ¿sí? Y entonces allí es donde se vuelve pues mucho más interesante. Entonces,
digamos que ya recogiendo como algunas de las reflexiones, particularmente de Mata, que es uno de los autores que está sugerido para trabajar en esta fase del curso, él nos habla de la relación entre ciudadanía y comunicación, ¿sí? Y él nos dice que la ciudadanía comunicativa se va a vincular con la posibilidad de participar activamente en la producción de sentidos públicos, ¿no? Entonces, la idea de que en todas y todos nos encontremos y así seamos de sectores sociales o políticos diferentes, podamos construir conjuntamente frente a un tema X o Y determinado, eh, como ocurrió con la MANE en su debido momento, porque así sucedió. Fue un movimiento grandísimo nacional que justamente convocó a muchos jóvenes de muchos sectores políticos y sociales, ¿sí? Entonces, la comunicación se vuelve aquí ese terreno donde se empiezan a disputar como esos significados, esos sentidos, ¿no? Y también la idea de la democracia, la idea de recuperar la esencia de esa esencia de la democracia en su significado más básico de el poder del pueblo, ¿no? De que sean las y los ciudadanos los que empiecen a decir esto sí nos conviene o esto no nos conviene, y si no nos conviene, pues qué podemos hacer para que eso que no nos conviene pueda ser transformado, o si se van a tomar medidas alrededor de algo que no, en lo que no estamos de acuerdo, pues podamos incidir para que eso se frene o para que realmente se escuche a la ciudadanía, ¿no? Entonces aquí nos preguntamos es cómo se pueden construir los sujetos políticos en sociedades mediatizadas, ¿no? En sociedades como la nuestra, donde los grandes medios pues pertenecen a los grupos, a los grupos empresariales más grandes del país, particularmente de banqueros, ¿no? Y cómo Sí. eso puede también llegar a tener una incidencia en la forma en cómo esos medios presentan la información, mueven la información, organizan la información y de alguna manera informan o desinforman. ¿Querías agregar alguna cosa? No, profe, sí, justamente ese tema del que estás tocando es lo que me ha llamado bastante la atención como en este aspecto de mi vida, digamos, o en esta etapa de mi vida. Yo vengo como un tema muy de mercado, muy tema como del marketing, muy tema como del consumo, y ahorita pues encontrarme en esta realidad y ver la otra forma en que la gente consume lo que es la publicidad a través del marketing social, por ejemplo, y lo que son las comunicaciones, pues sí es bien tremendo porque pues es bien complejo ver que de verdad la matriz comunicativa está fuertemente controlada por los grandes medios de comunicación, ¿sí? Y eso condiciona de una manera tremendamente la sociedad, cómo percibe de verdad esos procesos las personas, ¿no? La gente, la sociedad en general. Entonces creo que sí, eso es un tema que sí, allí me parece bien importante y es parte de lo que yo pues hago hoy día. Es eso, en darle un poco de voz también a esas, a esta, ¿cómo decirlo? Tal vez como con este enfoque narrativo, ¿sí? Que sean como un poco más incluidas estas voces populares, tal vez, ¿sí? Que no son dadas como pues a lo que priorizan a estos asuntos que priorizan pues los medios grandes de comunicación, ¿sí? Como política institucional, mercados, entretenimiento, ¿sí? Todo esto, sino que pues un poco más como desde el barrio, desde la gente, desde los procesos sociales. Entonces sí, sí, no, era como eso, profe, pero te estoy escuchando atentamente. Sí, no, y de acuerdo. Y fíjate que, por ejemplo, en la comunicación hay un enfoque teórico que se llama la economía política de la comunicación, que justamente lo que empiezas a estudiar cómo es que se dan, cuáles son esas relaciones de poder que se dan desde los propietarios de los medios, que son los que inciden en la forma como un medio construye una narrativa alrededor de X o Y tema, ¿sí? Y entonces cuando uno empieza a comprender cómo es que están conformados los accionistas o los dueños o los directivos de un medio determinado, quiénes son los dueños y esos dueños a qué otros sectores pertenecen, pues uno comprende muchas cosas, ¿no? Y entonces allí, y ahora,
eso en el escenario de los medios masivos, entiéndase radio, prensa y televisión, pero ¿qué pasa ahora con todo este fenómeno de las redes sociales, en donde ya no solo hay unos intereses económicos y políticos, sino que ahora además construyen, digamos que generan algoritmos para que la gente vea, ¿sí? De acuerdo a unos intereses, y entonces eso también como que de alguna manera sesga la información que la gente puede ver. Entonces, si yo solo consumo información sobre X o Y cosa, pues no voy a ver sobre otras cosas, pues porque el algoritmo inmediatamente me está clasificando la información, y eso de alguna manera hace que yo no pueda informarme a través de otros canales o sobre otros temas que también son relevantes, ¿no? Entonces, si yo consumo, por ejemplo, hoy en redes sociales que está como tan de moda el tema de la vida fit y lo nutricional, pues entonces yo solo voy a ver eso, ¿sí? Pero si al contrario yo de pronto consumo algo relacionado con, no sé, contenido que hace memoria histórica, o que habla de la historia del país, o que habla de X hechos relacionados con algún sector de la población, pues seguramente eso es lo que el algoritmo me va a seguir mostrando. Pero eso también tiene pues unos intereses y unas intenciones, ¿no? Entonces, obviamente que ahí se va a generar es justamente pues como esa tensión entre cómo yo, si tengo una formación, ¿sí? Alrededor del tema, o soy un poquito crítico, pues no me dejo dominar del algoritmo, y yo también empiezo a buscar, pero quien no lo tiene, entonces las personas que Total, no dominan el tema, o que creen en lo primero que ven, ¿cierto? total, y Digamos, es el grueso de la nuestros papás, población. exactamente. Entonces, Ujú. pues justamente van a estar presos de alguna forma de ese tipo de información, y ahí va a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces, obviamente que surgen tal vez iniciativas comunicativas que desde lo comunitario, lo alternativo, justamente tratan pues de hacerle como contrapeso, pero es muy difícil, porque es enfrentarse a los que tienen el dinero, el poder, ¿sí? Y toda la influencia y la incidencia para distribuir la narrativa que ellos consideren que es la narrativa que hay que distribuir, que es la que hay que imponer. Entonces aquí, mira que aquí hablamos de la economía política de la comunicación, que es ese enfoque teórico que nos lleva a revisar justamente cuál es el contexto económico y político en el que se encuentra inmersa nuestra sociedad, y cómo este va a incidir en esas relaciones de poder que se van a evidenciar desde esos medios, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, pues este modelo económico nos ha impuesto justamente políticas que están acordes con ese modelo, y allí los grandes medios, pues han de alguna manera han ayudado a tener un nivel de incidencia y a crear, a difundir una narrativa alrededor de lo, entre comillas, beneficioso que puede ser ese modelo económico capitalista, pues de corte neoliberal, ¿no? Y entonces a difundir las maravillas de los tratados de libre comercio y de los acuerdos comerciales, cuando lo que en realidad uno puede llegar a analizar, ¿sí? Si uno se detiene a ir y mirar esto sí es cierto, de verdad que eso sí nos ha traído ese beneficio. No, entonces uno va y busca expertos, y los expertos en economía, o que han estudiado el tema, que han escrito libros sobre eso, pues uno se da cuenta, empieza a seguirlos, y se da cuenta que no, al contrario, esos acuerdos lo que hicieron fue generar, contribuir a la quiebra de nuestro aparato pues productivo, ¿no? Por hablar de uno de los temas, ¿no? Entonces, los principales dueños de los medios masivos del país son a la vez accionistas o propietarios de los principales grupos financieros. Entonces, Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval y propietario del Tiempo, y así. Entonces, RCN, pues de la familia Ardila Lule, gente que pues tiene incidencia en otros también, en otros sectores económicos, ¿no? Y entonces uno ya ahí empieza a comprender
porque es que los medios masivos de información se comportan como se comportan y presentan la información como la presentan, ¿no? Pues porque hay un interés económico y político detrás. Entonces, volviendo a Mata, digamos que se nos muestran tres formas de representación del ciudadano, en particular en un estudio de caso que hace de los medios argentinos, ¿sí? Entonces, nos presenta el ciudadano como un sujeto de necesidad, entonces, en donde el ciudadano aparece como víctima o que tiene carencias, entonces es pobre, enfermo, excluido, se le muestra como ese sujeto sin poder de acción, más como individuo, ¿sí? Y representa esa no ciudadanía, ¿no? La pérdida del derecho a tener derechos de los que tal vez nos hablaba Hannah Arendt. ¿Sí? Y entonces, otra perspectiva que nos presenta Mata es el ciudadano como sujeto de Mata. Entonces, este actor que reclama derechos y protesta, ¿no? Este que los medios masivos lo visibilizan solo de manera fragmentada, de acuerdo a sus intereses, ¿no? De manera fugaz. ¿Sí? Y pese a esas distorsiones, pues su aparición en ese espacio mediático implica de todas formas un acto de ciudadanía. Y de todas maneras, hoy en día, pues como lo veíamos ahorita, pues estos movimientos sociales se están apoyando de otras maneras también de narrar, de comunicar, de otras herramientas, de proponer medios alternativos que justamente tengan presencia pues en el escenario mediático y puedan de alguna manera contrarrestar esa narrativa que nos presentan los medios masivos. Y está el ciudadano como Sí. sujeto de decisión, ¿no? Que es esta figura del ciudadano, el del elector, ¿no? Que está solo visible en esas coyunturas electorales. Y entonces ahí veíamos la democracia reducida únicamente al voto, a la opinión individual, pero no a un ejercicio de deliberación colectiva, que es como tal vez ahora hay que ver a la ciudadanía. Lo que te decía ahorita, tal vez nuestra generación está siendo testigo desde muchos más movimientos ciudadanos, en donde la gente ya no come tan entero, la gente ya se está informando más, el sector de los jóvenes, el sector de los trabajadores, el sector de los trabajadores, los agricultores, los campesinos, ¿sí? Entonces la gente ya dice, no, pues si no nos ponen cuidado, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces tenemos que organizarnos y tenemos que salir y hacer una marcha, hacer un plantón, generar alguna acción para que nos llamen la atención, para llamar la atención y que nos pongan cuidado y no nos sigan, pues nos garanticen pues nuestros derechos, ¿no? Y entonces ese ejercicio de la ciudadanía pues se entiende ya como un ejercicio más colectivo, más de encuentro con otros y otras. Entonces, aquí el papel de los medios de comunicación en la construcción de ciudadanía. Entonces, bueno, hablando de la comunicación, entonces, pues se puede hablar del derecho a la comunicación como un derecho humano que es fundamental para la vida democrática, ¿no? Entonces, dicen que, pues, si una sociedad no comprende o no incorpora la comunicación como un derecho a la información, derecho a expresarse libremente, pues obviamente que menos democrática va a ser, ¿no? ¿Sí? Entre menos derechos se garanticen en ese sentido, pues menos democrática va a ser, porque la gente pues no se va a poder expresar, no va a poder participar, no va a poder informarse, no va a poder debatir, no va a poder organizarse, no va a poder participar en el espacio, en la esfera pública, ¿no? Como lo llamaban los griegos. Entonces, es bien importante reconocer la comunicación como un derecho, ¿sí? Entender que los medios deberían ser constructores de sentido, ¿no? No entenderse únicamente como transmisores, pues, de una información, sino como como actores muy importantes que pueden legitimar, pueden visibilizar, pueden disputar sentidos, ¿sí? Y entonces la comunicación desde el medio es vista como ese puente que articula a los individuos en una sociedad. De allí la importancia de que como los medios masivos de información no cumplen
ese servicio que deberían cumplir realmente, ¿cierto? Dicen cumplirlo, pero realmente no Total. lo cumplen como debe ser, pues para No, eso nada. están los medios alternativos y los medios comunitarios, ¿sí? Que pues digamos que si ya entramos a analizar, pues es un sector que le toca muy difícil, porque le toca enfrentarse justamente a esas grandes empresas, a esos grandes poderes. ¿M? Entonces, bueno, allí digamos que para que haya una construcción de ciudadanía activa y fuerte, es necesario que haya protagonismo comunitario. Por eso hablo yo de una ciudadanía que se entiende más en lo colectivo. No es uno solito por allá agitando pues una bandera o un cartel, sino que es un alguien que se encuentra con otro alguien, que se encuentra con otro alguien, que dicen, pucha, esta situación nos llegó al cuello, ¿qué hacemos? Organicémonos y empezamos a convocar y nos empezamos a organizar y se empiezan a comprometer con lograr una incidencia y una transformación frente a una realidad concreta, ¿cierto? Entonces, obviamente que los medios de comunicación, pues insisto, siguen, pues tienen un papel muy importante en términos de que se entienden como ese cuarto poder, ¿no? Que son capaces de ejercer un control democrático, ¿sí? Sobre las instituciones, pues digamos que tienen la posibilidad de llegar a muchísima gente y garantizar pues que quienes tienen que rendirles cuentas a la ciudadanía lo hagan, pero como lo hemos venido viendo, pues obviamente que cuando hay esos intereses económicos y políticos detrás es muy difícil, entonces pues claro, hay una prensa independiente, hay una prensa que intenta, hay unos medios que intentan generar una narrativa diferente, pero pues es difícil de todas formas enfrentarse pues a esos medios que pues tienen ese poder tan fuerte, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos solos con los medios masivos? No, pues entonces están los medios comunitarios y alternativos y qué pasa con ellos, ¿no? Y entonces hay unas iniciativas muy interesantes en todo el mundo, pero particularmente en nuestro continente y en Colombia, que son lideradas por comunidades y que están justamente preocupadas por eso, por lo común, por hablar de eso que en los grandes medios no se habla, de lo que pasa aquí en mi barrio, de lo que pasa aquí en mi vereda, de lo que pasa aquí en mi comunidad, y pues son justamente eh, medios que están liderados por la comunidad para la misma comunidad. Entonces, quiero que Tan veamos un chévere. videito muy, muy cortico de radios comunitarias, de un informe que hace la Dolce Vele en español sobre este tipo de iniciativas. Es muy cortico. Chévere, dale, ponlo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, mi gente. Ya estamos por empezar nuestro programa REMA. Las radios comunitarias son pequeñas estaciones. Muy buena tarde, mi gente. Ya estamos por empezar nuestro programa REMA. Las radios comunitarias son pequeñas estaciones locales que tienen un alcance relativamente corto. Utilizan frecuencias tanto AM como FM o Internet y a veces casi podría considerárselas piratas, pues el aspecto legal no siempre está bien definido en todos los países donde operan. Su objetivo es lograr el empoderamiento de la comunidad a la que se dirigen. Que estaba trabajando y de repente me nació una idea de compartir cómo la chacra es esa fuente de vida, esa fuente de alimentación para las familias que trabajan con las chacras aún en las comunidades. Y se me ocurrió contar y entonces yo agarré mi teléfono y pude contar eso. A través del trabajo de la chacra, las mujeres han podido sostener las familias durante la pandemia. Este tipo de radio se realiza sin fines de lucro. En ocasiones se financia con anuncios publicitarios de comercios locales, crowdfunding o proyectos internacionales, pero por lo general es el resultado del trabajo voluntario de sus colaboradores. Son independientes, están administradas por una comunidad y no por una corporación o grupo empresarial.
Las radios comunitarias en el sur global tienen un impacto muy importante. En muchas regiones son a veces las únicas fuentes de comunicación que se encuentran. Las radios comunitarias visibilizan a los sectores más populares. Su importancia radica en que ofrecen un medio de comunicación a los pobladores de lugares remotos o aislados, donde la radio es el único medio real de comunicación. Ama Anchuringue Chichu, Kay 99.1, comunicación comunitaria, Cuintaita, Charingaramchi, Kay Punjabi. Que no es una voz externa que te cuenta una situación de crisis, ¿no? Sino que es una persona que pues también vive dentro de estas comunidades. En su programación se combinan el entretenimiento y la música con los programas educativos, informativos y reivindicativos, dirigidos a transformar las realidades de sus ciudadanos. Son plurales, albergan un gran espectro de opiniones y no pueden negar la participación a nadie. Permiten la expresión de todas aquellas personas desatendidas por las grandes corporaciones comerciales de telecomunicaciones. Las radios comunitarias atienden la necesidad del ser humano de comunicarse con su entorno, a través de los simbolismos más arraigados en sus tradiciones. Bueno, y entonces aquí cuando hablamos de radios comunitarias hablamos de el medio masivo por excelencia que ha sido y será la radio, pese a que hoy tenemos plataformas digitales, pues hoy digamos que también uno tiene que hablar de las brechas, ¿no? Y la brecha digital sigue siendo muy amplia. Entonces, la radio se convierte justamente en ese medio masivo por excelencia para llegar a esos lugares más apartados y más recónditos en donde, como lo dice el video, el único medio que llega es la radio. Además que la radio es maravillosa, es hermosa. Para mí, de los medios que más me encantan, me apasionan, es la radio. Digamos que hoy hay muchas variaciones y entonces ya se hacen, pues no, se generan contenidos sonoros más cortos, están los podcasts y entonces muchos sectores también se van por ese lado, pero la radio comunitaria tiene ese encanto de que, como su nombre lo indica, involucra a la comunidad, es la misma comunidad haciendo comunicación para ellos, para hablar de los temas que les interesan, de los problemas que les afectan, de por qué ocurre esta situación en mi comunidad, de esto positivo que está pasando, y es una forma muy bonita de propiciar participación e interés por los asuntos comunes, ¿no? Entonces, esas prácticas, esos medios comunitarios se constituyen como esas prácticas que justamente tienen unas apuestas, ¿no? Y que tienen unas apuestas concretas como lo decía la chica que contaba de la iniciativa, y dice, bueno, yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer una emisora que hable de lo que nos interesa, que hable de nuestras costumbres, que hable de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, tienen la intención justamente eso, de transformar desde lo local, en lo local, de incidir en lo local, ¿no? Entonces, esta comunicación comunitaria pues va a tener un papel muy importante en la reconstrucción de la idea de lo común, en la idea de la soberanía informativa, en las apuestas de transformación cultural, si realmente conserva la idea de lo comunitario, porque hay que hacer un paréntesis acá y decir también que muchos medios comunitarios, sin caer en la romantización pues de lo comunitario y de los medios comunitarios, muchos medios comunitarios, a veces incluso por necesidad, ¿sí? Terminan replicando el modelo de medio comercial, ¿no? Por necesidad, porque pues si no tienen pauta, Y por la pauta, ajá. si no pasan música, entonces pues no los escuchan y entonces terminan siendo de alguna manera escenarios que terminan replicando el mismo modelo y terminan convirtiéndose en emisoras de reggaetón y vallenato, ¿cierto? Y digamos que se van alejando de esa idea de lo comunitario, ¿no? Entonces, pero también hay ejemplos muy bonitos y muy interesantes. Yo pongo siempre el ejemplo de emisoras comunitarias, como una emisora que hay en Bogotá que se llama la emisora Suba al Aire,
conozco el trabajo de esta emisora, es una emisora que se ha sostenido en el tiempo, que nació desde la comunidad, que ha pasado por toda suerte de situaciones económicas de sostenimiento y que no han renunciado, las personas que la lideran no han renunciado a esa idea de lo comunitario, y incluso renunciando en muchos momentos a apoyo financiero de parte de entidades gubernamentales, de la alcaldía, ¿no? Diciendo, no, porque si nosotros permitimos que nos financie una instancia institucional, pues seguramente eso va a condicionar nuestra independencia y nosotros no queremos renunciar a eso. ¿Qué pasa con muchos medios comunitarios y alternativos? Que por carencia de recursos terminan pues recibiendo apoyo de las alcaldías y terminan siendo medios que difunden todo lo bueno y lo bonito que hacen los alcaldes en los barrios, en las localidades, pero no haciéndole justamente ese contrapeso que habría que hacerle pues a estos sectores, ¿no? Entonces, Sí. obviamente que la comunicación, o sea, digamos que hay una apuesta, en el caso particular de esta experiencia que te cuento, hay una apuesta muy clara por no renunciar a hablar de lo que ellos desde un origen quisieron hablar, ¿no? De qué le preocupa a la gente en Suba, cuáles son los problemas de la gente en Suba, hablar de cultura, hablar de deporte, hablar, pero allá muy desde lo local, ¿sí? Chévere. Pues digamos que han buscado otras formas de financiación. Ese es uno de los grandes talones de Aquiles de los medios comunitarios, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, en esa política pública que hicieron en el año 2000, a partir de este libro que te contaba del profesor Espinel, él hacía un análisis alrededor bueno, de cómo fue que se dio todo el proceso. Fue un proceso muy participativo en donde se generaron unas mesas y a partir de esa política se generaron unas mesas unas mesas locales de comunicación comunitaria y alternativa. Y digamos que como parte de un proceso de organización estuvo muy bien. Pero ¿qué pasó, por Sí. ejemplo? Que ellos cuando contribuyeron a formular la política pública, digamos que dejaron de un lado o no incluyeron dentro de la política, por ejemplo, el tema de los presupuestos. Y ahorita, hace unos años, empezaron también a decir, bueno, hay que hacer una reformulación de esa política y lograr que esa política, o que ya no se piense en una política, sino que se piense en hablar también en una ley de medios, en donde se hable de una ley de tercios, hablaban ellos, en donde el presupuesto, que en el presupuesto nacional, en el presupuesto de la En nación, el plan de desarrollo se contemplara, ¿sí? Se contemplara recursos para garantizar la existencia de este tipo de y de iniciativas. sostenibilidad. Exactamente, de forma independiente, sin tener Qué pues bacano. que ir a depender pues del alcalde de turno a ver si él me da ahí me financia un poquito y me da allí un presupuesto, pero yo tengo que estar diciendo que todo lo que él hace está bueno y está bonito, ¿no? Y estaban en esa gestión. Yo digamos que tuve la posibilidad, la oportunidad de interactuar con uno de los líderes más fuertes allá de Suba, que era el presidente de la Mesa de Medios Comunitarios de allá de Suba, y él fue uno de los gestores, uno de los actores más importantes que tuvo ese proceso de formulación de esa política en el gobierno de Lucho Garzón, imagínate cuando fue alcalde, y ahorita estaban gestionando pues que se volviera como a reabrir como la reformulación de esa política para que se incluyera ese tema del presupuesto, porque él decía, ese es nuestro talón de Aquiles. Nosotros no podemos vivir estirándole la mano a ver a quién, ¿sí? O viviendo de la pauta y muchos, pues digamos que desisten, muchos medios se quedan ahí porque hasta ahí llegan, porque pues sin presupuesto y pues la gente tiene que buscar con qué comer, ¿no? O sea, no pueden vivir por amor, solo por amor al arte. Y eso es entendible. Pero entonces, para que eso pase, para que haya una comunicación más democrática, pues tiene que haber una voluntad también a nivel
local o incluso a nivel nacional para que se hable de una ley de medios como ocurrió en Ecuador, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es importante seguir fortaleciendo estos medios comunitarios y alternativos para que ellos puedan realmente hacer un contrapeso a estos grandes medios que tienen pues ese nivel de incidencia. Entonces, eso era lo que te quería compartir como para no saturarte con más información, es empezar la importancia de la importancia que la comunicación tiene como proceso en el desarrollo social y cómo en el ejercicio de la ciudadanía se vuelve un proceso muy, muy, muy importante que le permite a la ciudadanía hacer visible sus demandas, hacer visible lo que le preocupa, incidir y incluso lograr transformaciones de relevancia. Entonces, hasta ahí digamos que dejaría como la conversación. Quisiera ahora más bien un poco como así rápidamente que me cuentes si has podido revisar la fase 2 del curso, si tienes alguna pregunta o no has podido, no lo has revisado. No, realmente, pues sí la revisé muy encima, pero no recuerdo exactamente como cuál era la tarea, profe. Creo que lo que era, a ver, pues yo la tengo acá, la ¿La puedo tienes abrir. allá, la tienes ahí abierta? Bueno, pues yo también la tenía aquí como abierta. Tarea comunicativa. Si quieres Ah, vale, bueno, sí. la revisamos y entonces, Bueno, pues digamos gracias. que aquí hay una cosa muy chévere y es que usted, bueno, en el caso tuyo, debes, lo que hay que hacer es elaborar un documento que relacione un caso, ¿sí? Un caso que ya Sí. se empezó como a trabajar, ¿no? Y lo primero que lo que hay que empezar a partir de ese caso es a identificar cuáles son esas tensiones, esas barreras, esos conflictos comunicativos y vas a seleccionar una que represente un real desafío para el ejercicio de ciudadanía comunicativa en el colectivo. Creo que tú, sin mal no recuerdo, seleccionaste el colectivo con el que estás trabajando, ¿verdad? Sí, La y comunidad realmente sí LGBTIQ. Claro, y no, está bien. realmente sí es un reto tremendo, porque, Claro. o sea, no sé si te recuerdas lo que yo te exponía ahí, pero es verdad que, pues ahorita, identificando un poco más también como la problemática de ellos, es muy difícil de verdad que una persona que es, pues, marica popular, que era como el término que acuñamos allí, pueda expresarse como tal, ¿sí? Porque, pues, bueno, tienen diferentes limitantes, porque, pues, por ser populares y más el estigma de ser LGBTs o de querer salir como del closet, por ejemplo, pues a ellos es muy difícil de que hablen, tanto con su círculo cercano, empezando con su familia cercana, con sus padres, con sus hijos, ¿sí? Pues imagínate cómo hacer para que esa gente pues también pueda hablar afuera y pues eso acarrea pues muchos problemas sociales que son los Claro. que he ido viendo como en el desarrollo también de ese trabajo y es que pues son gente que pues empieza a desarrollar prácticas de cuidado, de poco cuidado y de cuidado corresponsable cero, ¿sí? Porque pues existen prácticas después pues sexuales que de pronto pues pueden derivar en una infección o bueno, todo este tema, ¿sí? Que es bien complejo en el cual estoy trabajando. Entonces, por eso sí me gustaría también que eso, pues poder como analizar ese problema y bueno, sí, en esas estoy, incluso no solo por la tarea, sino en, en general en el trabajo. Mm, Y no mm. solo, o sea, digamos que hay o bueno, digamos que se presenta este desafío que tú identificas en términos de lo difícil que para ellos es en sí comunicar, ¿sí? Por lo Ujú. mismo que tú dices, ¿no? En su entorno familiar, en su entorno privado, pues mucho más difícil va a ser para ellos Socialmente. Mm, comunicar hacia afuera, ¿no? Pero sí. a mí me llama, por ejemplo, particularmente la atención de este sector de la sociedad y es justamente la idea de la comunidad, de que ellos se entienden y se asumen como una comunidad justamente por eso, porque tienen que buscar en otras y otros con los que se identifican, con los que coinciden, con los que tienen las mismas preocupaciones, empezar a generar como Ese círculo de ese confianza, colectivo, exactamente, ese esa red. colectivo con esa red de apoyo, y de ahí es donde se empiezan a generar iniciativas y acciones. Recuerdo que el año pasado yo estuve como jurado
de un trabajo de grado de un chico que documentó justamente una Sí. iniciativa de un colectivo LGBTIQ+, relacionada con la comunicación, y también identificaban la necesidad de decir, bueno, hay que empezar a utilizar mucho más estas plataformas digitales para empezar a hablar de los temas que a nosotros como comunidad nos interesan, también para hablar de lo bueno, lo bonito, lo feo, sí, y él Exacto. documentó la experiencia, y creo que quedó allí como propuesta de su trabajo de grado la creación como de una plataforma en donde ellos pudieran, ¿sí? Decir quiénes Dialogar. son, qué les gustan, cuáles son sus preocupaciones, sus apuestas. Bueno, entonces, pues chévere porque por lo mismo que tú dices, el problema incluso de la comunicación en esta comunidad es transversal, ¿sí? Es una cosa bien, bien compleja, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar, pues, que tú empieces a problematizar, ¿no? Como lo que dice la Eso. guía es formular el nudo crítico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es un obstáculo para que ellos participen? Entonces, tú ya estás problematizando, ya estás diciendo, pues, si les cuesta, si es tan complejo comunicárselo a su papá y a su mamá, que esos son su vínculo más cercano, o a su eh, familia, a su núcleo más familiar más Más cercano. próximo. Ujú. Exacto, pues imagínate que va a ser salir y decírselo a los amigos sí, entonces eso ya genera una barrera de comunicación bien, bien, bien complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser eso un obstáculo para que ellos puedan participar, para que ellos se puedan involucrar, para que ellos puedan lograr un nivel de incidencia a quienes está afectando? ¿Y por qué vale la pena estudiarlo? Pues está súper claro por qué es necesario, ¿no? Sí, Pues porque es necesitamos que verdad. sí o sí esta sociedad ya deje de ser tan homofóbica, Mm. y Sí, que pues mira que realmente yo siento sigamos. que, Sí. perdóname. No, 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 dale, dale. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que también, bueno, tal vez ese sería como uno de los problemas de estas personas a nivel personal, se puede decir, pero me preocupa un tanto más el problema social también, ¿no? Porque viste que, no sé si recuerdas, dentro de la primera fase, yo hacía un análisis un poco, o un paralelo más bien, entre lo que era esta tendencia woke, ¿sí? O más bien este grupo social dentro de la misma comunidad LGBTIQ más woke, y a lo que denominaban los maricas populares, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Pues ahorita la mayoría de gente y la mayoría de público está educado, está más guiada por la comunicación de estos sectores woke, que es el gay promedio o el gay idealista o la mujer trans aceptable, que es una mujer bella y pues estéticamente también, pues no sé, Ujú. delgada, con El ciertos cuerpo de códigos, ciertos modelo, temas. sí. Total. Y estas personas, pues, tienen también, como hablando en cuanto a lo que te decía ahorita, si los medios de comunicación tienen esa matriz comunicacional a nivel general, pues en este tema específico, este grupo social tiene la matriz comunicacional también muy abarcada, ¿sí? Y además, y a menudo, pues, esta gente habla también de discursos políticos que son un poco más individualistas, ¿sí? Que el matrimonio igualitario, que pues si las lesbianas, pues pelean por su tema de lesbianas, que los trans, pues pelean por temas de cupo trans, de las terapias de retroversión, de conversión. O sea, todos hablan de diferentes temas, pero nadie habla como del grueso de los temas o lo que abarca como en general los temas de sociedad que deberían ser también para este tipo de personas que no tienen la capacidad de poder desarrollar sus temas o bueno, sí, sus debates en un tema específico, ¿me hago entender? Entonces es allí donde yo creo que también radica un poco también como la problemática o la problemática más grande de esto, que es que, a ver, no es solo simplemente que la persona salga del closet y que pueda hablar abiertamente sobre este tema, sino que por lo mismo que no puede, esta persona empieza a tener unas dificultades en, por ejemplo, acceso a la salud, acceso a derechos pues, de vida, ¿sí? O sea, la salud, de derechos legales, De ser incluido derechos de ser como un incluidos ciudadano. socialmente como Tal cual, cualquier es lo que persona. implica, por ejemplo, para una Sí, persona trans hacer el cambio de su documento, ¿no? Entonces, total. todo lo que implica, no, está súper bien, está súper bien, Sí, digamos que ahí, digamos que es importante no perder de vista
que estamos buscando como ese nudo crítico en términos de lo comunicacional, ¿no? Siempre como el Sí, nudo crítico va a ser, y pues por supuesto, lo comunicacional va mucho más allá de, como te decía, de la herramienta o de si usan o no usan medios o se usan o no usan plataformas, sino de, por ejemplo, en términos de interacción, en términos de participación, ¿sí? de Eh, participación. exactamente. Entonces ahí hay que pues aterrizarlo en ese sentido. Luego entonces ya vas a analizar el caso de, bueno, qué actores están implicados, qué medios o formas de comunicación intervienen, qué relaciones de poder simbólicos se expresan, ¿no? Entonces tú ya estás aquí haciendo referencia a algunas, qué elementos culturales, políticos o sociales inciden en el conflicto. Muchos. ¿Sí? Sí. Y empezar luego en el paso 4 a relacionar este caso con la teoría, ¿no? Entonces, conectar el análisis de este conflicto con los conceptos de ciudadanía comunicativa, poder simbólico, exclusión mediática, conflicto simbólico, regímenes de visibilidad, apoyándote en los textos que están ahí sugeridos para la fase. Luego debes redactar un texto de máximo 3 páginas que incluya la descripción del contexto del nudo crítico, un análisis profundo del conflicto, una interpretación desde los marcos teóricos del curso y una reflexión crítica y ética, ¿sí? Y entonces ese archivo es el que tú entregas es como una especie de mini ensayo a partir de dar respuesta a esas preguntas que están allí sugeridas y dialogando o eh, también se vale disentir con los autores y decir, no, no estoy de acuerdo con los autores, eh, generar allí como este análisis de la problemática. Eso es lo que hay que hacer y te vas a dar cuenta que ese mismo tema lo vamos a seguir, ese mismo conflicto, ese mismo grupo con el que tú identifiques, ese colectivo, es a partir del cual te vas a inspirar para desarrollar las siguientes fases. Ok, no, pues súper chévere, profesora, pues muchas gracias, me parece muy, muy interesante, de verdad. Creo que por acá también elegí esta porque, bueno, aparte que estoy como en esta onda, como te digo, también de las comunicaciones trabajando, pues creo que me puede servir más como también para aportar un poco también a esa conciencia de que, pues bueno, venga, o sea, esto no es de nadie, o sea, esto es de todos, el poder de la comunicación es, como dijiste, el cuarto poder y es tremendo de verdad ver esto, cómo nos ha llevado al punto de verdad, bueno, no sé, de pronto desconozco tus inclinaciones políticas, para mí me sorprende, por ejemplo, pues una persona como Trump, por ejemplo, en el poder, ¿sí? O sea, estas inclinaciones fascistas de verdad y todo es porque la comunicación está aliada con el poder, ¿sí? Porque pues es la tecnología, o sea, no es casual que Elon Musk estuviese aliado con este hombre para ganar, ¿sí? El dueño de X. Entonces, pues, realmente sí es algo que es muy personal, realmente es. Pues, muchas gracias, muy chévere. Yo creo que sí, me va a gustar bastante como esta clase. Bueno, me alegra mucho, Andrés. Entonces, pues nada, ahí quedó muy pendiente que subas tus aportes al foro y que generemos ahí un diálogo entre los dos sobre la actividad. Yo comprendo como los tiempos y demás, porque esta actividad ya cierra la otra semana, La otra semana. el 10 de mayo. ¿M? Y yo Entonces, que creo que esta este fin de, semanita podamos ahí como que puedas compartir tus avances y ahí vamos charlando a través del foro. Bueno, y seguro que sí, profe. para el siguiente encuentro yo te voy a escribir para que podamos acordar un espacio de diálogo sobre el tema de la segunda unidad. Ay, sí, qué bacán, súper chévere. Muchas gracias, Sí. profe, sí, de una. Ahí voy a estar escribiendo. ¿Tú, Bueno, tú vives Alfredo. acá? ¿Tú eres de acá? ¿Tú eres de Bogotá? Yo soy de Bogotá, pero yo vivo en Cajicá. Ah, tú eres de Cajicá, estás en Cajicá. Sí, pero yo soy Ah, de mira. Bogotá y hace más o menos unos 5 años me vine a vivir fuera de Bogotá. Ah, qué bonito, chévere, allá es súper Pero bonito, es súper trabajo, chévere. trabajo, trabajo en Bogotá, mis papás viven en Bogotá, o sea, yo digamos que tengo mucha relación con Bogotá, pues porque de allá soy, allá nací y pues es Ajá. difícil como desligarse, ¿no? Porque de todas maneras estos municipios todavía no tienen como una oferta, pues digamos que en la UNAD estoy ahorita en Zipa, digamos que Sí. hago presencia en el CECAP de Zipaquirá, Mm. pero pues tengo otro vínculo de trabajo en otra universidad, pero que queda en Bogotá. Entonces, digamos Ah, tienes que que, venir.
Claro, sí, sí, yo tengo que estar viajando a Bogotá, pero no tengo lío, a mí me gusta mucho vivir afuera y también quiero mucho Bogotá, ¿sí? Yo soy así Ujú. como que quiero mucho a Bogotá con todos sus bemoles. Sus fríos y sus Ajá, temas y sus sí, trancones. sí, de acuerdo, de Ah, acuerdo. bueno, qué chévere, profe. Bueno, pues si alguna Bueno, vez se da Andrés. la posibilidad de hacer el foro en vivo y en directo, pues chévere, Ay, sí, súper chévere. Claro que sí. presencial. Bueno, súper. Listo, profe Paola. Pues de Bueno, una, sí, entonces escribiéndote ahí en el foro y demás. bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu asistencia y estamos en contacto. Que tengas una feliz noche. Vale. Que Muchas estés gracias a muy ti. bien. Que estés muy bien. Buenas Chao. noches. Chao.